Hola a todos, yo soy el maestro en ciencias Jorge Alberto Paz Mollado y actualmente estoy cursando el doctorado de matemáticas en la Universidad Autónoma de Guerrero. El día de hoy les vengo a hablar sobre un tema muy interesante que son los espacios uniformes, teoría y aplicaciones. Este trabajo es asesorado por el doctor José María Cigarreta Almir. Les mostraré un poco del contenido de esta charla que consta de la introducción, espacios uniformes, derivada tipo Caputo, desigualdad tipo Mine, conclusiones y referencias. Todos sabemos la gran importancia que tienen las desigualdades matemáticas, puesto que son herramientas fundamentales que nos permiten estimar y acotar funciones, lo cual es muy valioso en la formulación y resolución de modelos matemáticos en ciencias e ingeniería. Y actualmente, el cálculo fraccional es una de las áreas de la matemática más fértiles que hay. Muchos investigadores, a causa de esto, se han dado a la tarea de estudiar desigualdades integrales clásicas como lo son la desigualdad de Trotsky, de Jensen, de Opia, de Chebyshев, entre otras. ¿Y cuál es la tarea que se han impuesto? La tarea de generalizar o extender estas desigualdades a operadores fraccionarios. En nuestro caso, el objetivo de esta charla es mostrarle una nueva desigualdad tipo Miner para medidas en espacios uniformes, la cual va a generalizar en un contexto dado. Además, aplicaremos estos resultados a las derivadas tipo Caput. Un poco de la aclaración de la terminología conjuntista que usaremos a partir de ahora es un conjunto X no vacío y vamos a denotar por delta la diagonal del producto cartesiano de X consigo mismo. Y para cualesquiera subconjuntos U y V del producto cartesiano de X, usamos la notación V compuesta con U y U inversa para la composición de V y U y la inversa de U respectivamente. Y como se pueden apreciar los dos conjuntos. Ahora, la estructura base de este estudio es qué es una uniformidad o una estructura uniforme. Dado un conjunto X, que ya dijimos que no es vacío, una colección no vacía F de subconjuntos del producto cartesiano de X, los cuales van a satisfacer las siguientes condiciones. La primera condición es que cada elemento de esta colección debe contener a la diagonal. La segunda condición es que si U pertenece a la colección, entonces su inverso también debe pertenecer a la colección. La tercera condición, para cada U en la colección debe existir un V en la colección de tal manera que la composición de ese V consigo mismo debe estar contenida en esa U. La cuarta condición es que si U y V son elementos en la colección, entonces su intersección también debe pertenecer a la colección. Y la quinta condición es que si U pertenece a la colección y está contenido en otro subconjunto del producto cartesiano de X, entonces ese V también debe estar en la colección. Ahora, los elementos de la colección son llamados entornos de la uniformidad definida en X y el par compuesto por el conjunto no vacío X y la colección F es llamado un espacio uniforme. Ahora, ¿por qué son tan interesantes e importantes los espacios uniformes? Porque son una estructura que se encuentra entre los espacios métricos y los espacios topológicos. Son más generales que los espacios métricos, pero no lo suficiente como los espacios topológicos. Otra de sus virtudes que tienen los espacios uniformes es que cuando nosotros hablamos del concepto de cercanía, en el caso de espacios métricos, podemos hablar exactamente de ese concepto, ya que esto depende de la métrica. Pero cuando nos vamos a espacios topológicos, el concepto de cercanía se desvanece. Pero, ¿qué pasa en los espacios uniformes? El concepto de cercanía no desaparece en su totalidad, pero no depende de una métrica, sino que la cercanía va a depender de cada entorno de la uniformidad. Es decir, cualesquiera dos elementos X y Y en el espacio X, diremos que un elemento X es U cercano con respecto al entorno U de Y si su par ordenado X, Y pertenece al entorno. Ahora, un ejemplo usual de la uniformidad en R es la que vemos a continuación. Son los conjuntos que contienen alguna banda diagonal de diámetro positivo.
Y en este caso, el espacio uniforme es en R2. Estos espacios interesantes fueron introducidos por primera vez por Alway como una herramienta adecuada para estudiar espacios topológicos y supuestos de numerabilidad. Cabe resaltar que Wolowski también prestó gran atención a la teoría de los espacios uniformes, haciendo hincapié en su carácter de teoría independiente, puesto que los espacios uniformes incluyen miembros importantes como los espacios métricos y pseudométricos, los grupos topológicos y los espacios funcionales. Pero una de las virtudes de estos espacios es que todo espacio compacto de Hausdorff admite una estructura uniforme y dicha estructura es única. Ahora, es fácil ver que una estructura uniforme puede ser dotada de una estructura topológica, definiendo los conjuntos de la siguiente forma. U de X como todos los Y en el espacio total X, tal que su par ordenado X, Y, esta relación pertenece al entorno. Gracias a esto podemos definir una estructura topológica dado un espacio uniforme. Y de ahora en adelante, cuando nos referimos a la topología de un espacio uniforme X, nos referiremos a la topología inducida por la estructura uniforme del espacio. Y en la definición 2 tenemos lo que es una base de entornos o un sistema fundamental de entornos de una uniformidad F. Es una subcolección de F tales que todo entorno de F contiene algún conjunto de B. Ahora, una consecuencia directa de las definiciones 1 y 2 es el teorema 1, que nos da una caracterización para una base de alguna uniformidad en X. Ahora, vamos a hablar de la estrecha relación que tienen los espacios uniformes con los espacios pseudométricos. Pero, ¿qué es una pseudométrica o una pseudodistancia? Es casi una distancia, a excepción que no cumple una cosa. La pseudodistancia de un punto a otro que sea igual a cero no implica necesariamente que los puntos vayan a ser iguales. Es decir, perfectamente se puede dar que para puntos distintos su pseudométrica sea cero. Ahora bien, un espacio dotado de una pseudométrica o pseudodistancia es lo que llamamos un espacio pseudométrico. ¿Cuál es la relación de un espacio pseudométrico y un espacio uniforme? Puesto que, dado un conjunto X y una familia arbitraria de pseudométricas en X, nosotros podemos generar una base para alguna uniformidad en X y esto es lo que nos da el teorema 2. De manera similar, si damos primero la uniformidad en X, entonces podemos definir una familia de pseudométricas. Ahora, la proposición 1 es uno de los resultados más fuertes que nos dan a entender la gran relación que tienen estos dos espacios. Dado un espacio uniforme, entonces existe una pseudométrica Ron en X, tal que la topología inducida por Ron coincide con la topología generada por la estructura uniforme F. Es decir, existe un homeomorfismo entre estos dos espacios. Ahora bien, pasemos a la parte de las derivadas de tipo Caputo, que es lo que vamos a ver a continuación. En 1967, Michael Caputo propuso una nueva derivada fraccionaria, la cual tiene una propiedad bastante interesante asociada con la solución de ecuaciones diferenciales, puesto que no es necesario definir condiciones iniciales de orden fraccionario. Y en unos mostramos la derivada de tipo Caputo. Ahora, en la definición 3 tenemos lo que es un kernel admisible, que para mí es el corazón de todo esto de los operadores fraccionarios, que consta de una función continua y no negativa, tal que se cumple esa finitud sobre su integral. O más bien, ahora bien, a continuación presentamos la definición de la derivada de Caputo generalizada, dada por la definición 4, la cual usaremos más adelante. Ahora, vamos a pasar a las desigualdades tipo Milne. Las desigualdades de Milne se utilizaron para determinar propiedades específicas de las atmósferas estelares, lo que ayudó a comprender el comportamiento de la radiación de las estrellas y otros objetos celestes, mediante el análisis de las interacciones entre la radiación y la materia dentro de las estrellas.
Para ser más precisos, en 1925 Milne demostró las siguientes desigualdades discreta y continua. En la proposición 2 mostramos la desigualdad discreta de Milnes con ciertas condiciones sobre estos números A sub i y B sub i. En la proposición 3 tenemos la versión continua en función de la integral de Riemann. Ahora bien, mostraremos ciertas generalizaciones que se han dado de las desigualdades originales de Milne. Como lo podemos ver en el teorema 3, tenemos una generalización de la desigualdad discreta, mientras que en el teorema 4 tenemos una generalización de la desigualdad continua de Milne en función de integrales con respecto a una medida. Ahora bien, aquí los actores, los espacios son espacios métricos localmente compactos de segunda numerabilidad y sean muy nu medidas de Borel en los espacios métricos X y Y respectivamente, los cuales se les va a imponer que sean finitos en conjuntos compactos. Si f es una función medible que dada del producto cartesiano de x con y al intervalo cerrado 0 como infinito, entonces se va a dar esta desigualdad que generaliza la desigualdad continua de Miller. Ahora, algo muy importante a destacar aquí es que los espacios métricos exhiben la propiedad de Hausdorff, pero esto no ocurre con los espacios pseudométricos. Los espacios pseudométricos no presentan la propiedad de Hausdorff. Por lo tanto, es interesante generalizar esta desigualdad de Miner para espacios pseudométricos y a su vez daríamos una fuerte utilidad a los espacios uniformes, como vimos anteriormente. Para esto necesitamos 6 proposiciones importantes sobre el intercambio de límites e integrales para la demostración de este teorema previo y del que ahora mostraremos. Tenemos la proposición 4, la proposición 5, la proposición 6 y la proposición 7. También la proposición 8 y la proposición 9. Finalmente llegamos al resultado principal de este trabajo, que es el teorema 5. Dado dos espacios pseudométricos localmente compactos de segunda numerabilidad y sean muy nu, dos medidas de Borel en X y Y respectivamente, si resulta que su medida producto es una medida de radón en el producto cartesiano de X, Y, entonces para cualquier función medible se va a cumplir la desigualdad 2, logrando la generalización para espacios pseudométricos. Aquí una de las condiciones que cambian con respecto al teorema anterior es pedirle a la medida producto que sea una medida de radón, se le pide las propiedades de regularidad, se le pide que también vaya a ser finitas en conjuntos compactos, entre otras cosas. Todo esto para garantizar este gran resultado. Ahora, puesto como lo hemos visto anteriormente, en el corolario 1 mostramos que esta desigualdad también se vale para espacios uniformes, tales que sus topologías inducidas por sus respectivas pseudométricas coincidan con la topología generada por la estructura uniforme. Y bajo las mismas hipótesis del teorema anterior, también se cumple esa desigualdad de Miner. Ahora bien, ¿qué pasa esto todo? Vámonos a lo práctico. En el teorema 5 tiene la siguiente consecuencia directa para el operador integral de la derivada generalizada de Caputo, donde aquí damos una aplicación directa a la desigualdad de Miller. Finalmente, ¿qué podemos concluir de todo esto? Este trabajo acaba de mostrar una aplicación de alto valor de los espacios uniformes y pseudométricos, haciendo hincapié en su gran relación. Dicha aplicación es de manera inmediata al cálculo fraccional, al uso de operadores fraccionarios. Como trabajo del futuro, queda la posibilidad de trabajar otras desigualdades integrales clásicas que se pueden desarrollar en el contexto de espacios uniformes. Aquí podemos ver unas cuantas referencias de esta charla y les agradezco por escucharme.